mundo está atento para ver en qué bloque le toca para salir a la calle. Mientras tanto, la palabra de Dios se sigue anunciando, pero al ser humano le interesa más cuando se levante la cuarentena que el anuncio de Cristo Jesús a través de su palabra. El gobierno anunció la otra vez que se levantaba la ley seca, que todavía la ley no había salido y ya la gente estaba comprando bebidas para embriagarse. También nosotros observamos los diferentes anuncios que dicen, estamos esperando que todo esto pase para volver a la normalidad. Y también se dice, uno comenta, la gente lo dice, esto ha hecho que la vida de muchos cambie. Ha cambiado nuestras vidas. Pero cuando yo veo la otra parte, esperando que esto pase para volver a la normalidad, téngalo por seguro, que esto de que la vida nos ha cambiado, después usted no va a oír eso, porque es cierto lo que dice el otro anuncio. Todos volverá a la normalidad, a llevar la vida igual como antes la llevaban. Nada va a cambiar en toda la vida de uno, no en todas las cosas. La gente está esperando para volver a la normalidad. La gente tiene muchas cosas retenidas. El que no podía fiestar, el que no podía beber, va a volver a la normalidad. O sea, a beber. Porque esos son las cosas en que el ser humano está enfocado. Y eso es lo que nosotros vemos a diario, la gente con desesperación, esperando el anuncio del gobierno para volver a vivir las vidas normales en las mismas situaciones pecaminosas que antes. Y no crea que esto es nuevo, pero el anuncio son avisos importantes. Los avisos, los anuncios son noticias destacadas. Los anuncios son cosas que se proclaman para informar a la ciudadanía. Y hoy los medios se prestan para hacer los anuncios. Y es a través de los anuncios que nosotros nos damos cuenta de las cosas que acontecen. Y no se crea que esto del anuncio es algo nuevo para nosotros, para Dios, para la Biblia, para el cristiano. Nosotros encontramos a un pregonero de justicia del Antiguo Testamento anunciando de un diluvio que había de venir, que había que prepararse. Y ese anuncio Noé lo hizo durante 120 años. El anuncio era como si Noé estuviera vendiendo un periódico, el Extra, y dijera, extra, extra, va a venir el diluvio, prepárense, ayúdenme a hacer el arca, entren al arca, dejen ese tipo de vida, extra, extra, ya empezó a llover. Y usted sabe lo que registra Jesús, que la gente rechazó el anuncio. La gente no le prestaba atención al anuncio. La gente no le prestaba a la información, a la advertencia que estaba haciendo Noé a través de un anuncio. Jesús registra que la gente estaba casándose, bebiendo y dándose en casamiento, es decir, llevando su vida pecaminosa. Y lo que hacían era burlarse del pregonero de Dios. Y cuando vieron que las aguas comenzaron a inundar la tierra, entonces estaban pidiendo ayuda, pero ya era tarde recurrir a prestar atención al anuncio. Porque Mateo registra en el capítulo 24, en el versículo 36 en adelante, que la gente no entendieron el anuncio o la gente no quisieron entender el anuncio, porque cuando el anuncio se dijo con tiempo, lo rechazaron.
Y aquí es de la parte donde yo me quiero centrar, en el anuncio rechazado. Ese es nuestro tema de hoy, el anuncio rechazado. Y Jesús dice, ellos no entendieron. Y me puse a analizar esta palabra, no entendieron, no comprendieron, y todas esas cosas que a veces uno se pregunta, pero es que ¿por qué las personas no comprenden? No es que sí lo entienden, sí lo comprenden, hasta mejor que usted y yo. Cuando el evangelio usted lo sale a predicar, a la gente le dice, yo sé eso, yo sé que existe Dios, yo sé que hay que arrepentirse de los pecados, yo sé que es pecado, porque si no, no se escondieran de la justicia, no se escondieran de la ley. ¿Por qué usted cree que el hombre, cualquiera que sea, no sabe que algo es pecado? Sí entienden lo que es pecado. Y sí saben que no le agrada a Dios. Si no, el que engaña a su mujer no se escondiera de su esposa. Si no, el que roba no se escondiera de la justicia. Si no, el que pega una mentira no trata de decir otra mentira para que no lo descubran. Entonces sí entienden el mensaje de Dios. Entonces, rechazar el mensaje de Dios no es así por rechazarlo, sino que el mensaje es rechazado porque corrige vidas, porque corrige actitudes, porque corrige conductas, pero a la vez ese mensaje trae esperanza, trae advertencias. Pero en ese momento el corazón del ser humano está enfocado en otra cosa, en algo que le gusta en su vida terrenal, en muchos placeres, en muchas cosas materiales, tratando de buscar su bienestar material más que el espiritual en el caso de los cristianos. Y el anuncio entra por un oído, sale por el otro, el anuncio pasa de largo. Y no se crea que esto no le pasó a los santos hombres de Dios. En nuestro texto base de Isaías 53, 1 y 2, el profeta Isaías se enfrentaba a esta misma situación. Y Jeremías salía a predicar, y Dios lo hacía hacer miles de ejemplos para que Israel entendiera, para que las personas comprendieran en aquellos tiempos. Y Jeremías se lamenta. Por eso le dicen el profeta llorón, el que siempre se lamentaba, porque nadie creía en su anuncio. La gente no se convirtió, porque la gente rechazaban el anuncio de Dios. Igual que él, Noé, el pregonero de justicia, como lo dice Pedro, haciendo las diferentes advertencias, pero la gente no se preparó para entrar en el arca, porque el anuncio fue rechazado. Isaías anunciaba a las naciones sobre la esclavitud en Babilonia. Y cada vez que nosotros escuchamos eso, nosotros o las personas de aquel tiempo escuchaban eso, Isaías se la pasaba pregonando acerca de que si no corregían sus pecados, iban a ir a una esclavitud a Babilonia. Y los anuncios de las calamidades venían. Y Isaías decía, pueblo de Israel, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, va a venir esta calamidad. Y la gente no prestaba atención a el anuncio. El anuncio no se volvía viral como en aquellos tiempos, por decirlo así. Se corría y se corría, ¿verdad? De alguna forma, pero la gente no le prestaba atención. Un anuncio se vuelve viral cuando todo el mundo le presta atención. No simplemente porque se riega en las redes sociales, porque salen a montones de anuncios religiosos, de mensajes de Dios. Pero lo que me gusta del profeta Isaías es lo que sigue diciendo. Él dice en el capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí muchas personas van a decir, es que nosotros creemos. A mí me gusta escuchar de la palabra de Dios. A mí me gustan los mensajes del evangelio. Yo creo. Nosotros nos vamos y nos sentamos en la banca de la iglesia. Pero ese no es el punto. El punto aquí es la siguiente pregunta que dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es la pregunta que yo hago a todos, ¿verdad?
Y es la pregunta para todo el que nos está escuchando, el que nos está sintonizando a través de las redes sociales, a quien nosotros mandamos una gran bendición en este día. Bienvenido por estar escuchando este anuncio. ¿Se ha manifestado el brazo de Jehová sobre ti? Le explico. Usted sabe qué es lo que Isaías quiere decir cuando le pregunta al pueblo, ¿se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? A ver, yo sé que muchos han escuchado el mensaje de Dios, pero ¿se ha manifestado el brazo de Jehová sobre ti? Es una pregunta que nosotros debemos mirar si el brazo, el poder, la voluntad de Dios se ha manifestado sobre mí. ¿Qué ha hecho el brazo de Jehová en mí? ¿Qué ha hecho la voluntad de Dios en mí? ¿Se ha manifestado? Que los que están alrededor tuyo pueden ver que en ti se manifiesta el brazo de Jehová. Tal vez muchos dirán, bueno, en mí sí se ha manifestado el brazo de Jehová, porque yo tenía a mi hijo bien enfermo y yo le pedí a Dios y Dios me lo curó. Pero yo no estoy hablando, ni el profeta está hablando de ese tipo de manifestación. Está hablando de la manifestación de la voluntad de Dios, de Él, de su palabra en tu vida. Cuando se manifiesta el brazo de Jehová, cuando tu vida se ha transformado, cuando tu vida ha cambiado, cuando has sido obediente a Dios, cuando eres un hombre que demuestra su fe y se puede ver entonces que el brazo de Jehová se ha manifestado en ti. Porque en el tiempo de Isaías todo el mundo escuchaba el anuncio, todo el mundo lo creía. Y la gente decía, nosotros, Isaías, nosotros sabemos, sí creemos, pero seguían en sus vidas paganas. Y por eso el profeta le dice, ¿y sobre quién se ha manifestado? A ver, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Has cambiado de conducta? ¿Has dejado las maldades? ¿Has dejado de pecar? No. Pues en este tiempo que nosotros estamos encerrados prácticamente, ¿cuántos mensajes, cuántos anuncios de Cristo, del Evangelio se han dado a conocer, se han anunciado? Las redes sociales están llenas de anuncios de Dios. Y muchos pueden decir, sí, he escuchado en esta cuarentena, pues no tenía otra cosa que ver y me puse a escuchar cosas de Dios, mensajes de Dios, y he escuchado mucho. He hasta leído la Biblia. Sí, pero de todo eso que has escuchado, se ha manifestado el brazo de Jehová en tu persona. O cuando se levante todo esto, volverás a la normalidad, es decir, a la vida que antes tenías, alejada de Dios. No es leer el mensaje en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, no es escucharlo en las redes sociales. Deja que Dios se manifieste en tu corazón. Deja que Dios cambie tu vida. Y es por eso que el lamento del profeta aquí, dice, Isaías viene anunciando, dice, todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él termina, él dice, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón experimentado en quebranto. Fíjense lo que hicieron con el anuncio. Y a Isaías lo estaba profetizando. Que cuando Cristo viniera a este mundo, el anuncio iba a ser rechazado. ¿Dónde dice eso? Aquí. Despreciado. Fíjense bien. Despreciado y desechado entre los hombres. Para que usted pueda ver. Y cuando nosotros nos encontramos ante los reyes magos allá en Mateo capítulo 3 o capítulo 2, los reyes magos en tiempos de Herodes llegaron diciendo, ¿en dónde está el rey? ¿En dónde está el Salvador del mundo? ¿Dónde está el rey de Judá? Ya debe haber nacido. Y Herodes oyó, uy, este es el que me viene a quitar el puesto. El rey ha nacido y
trató de filtrarse entre los reyes magos y decirle, cuando encuentren al Salvador, al rey de los judíos, avísenme dónde está. Los reyes magos comenzaron a seguir la estrella del oriente. Y cuando llegaron, encontraron que Jesús había nacido. Pero Dios por el camino hizo su providencia, como hablábamos ayer. Y en sueño le dijo a los reyes que no dijeran dónde estaba el niño Jesús. Y él también se le apareció en sueño a José y le dijo, huye a Egipto. Huye, vete con María a Egipto. Yo te aviso cuando puedes regresar a Belén. Vete, porque Herodes ha promulgado un Egipto para matar a Jesús. Los reyes magos llegaron diciendo, ha nacido el rey. El anuncio. El anuncio. Ellos anunciaron que había nacido Cristo Jesús. Pero Herodes, desde pequeño, el niño Jesús, ya quería silenciar al que venía a traer el anuncio. ¿Se dio cuenta cómo el anuncio es rechazado? No querían saber del anuncio. Desde esos tiempos, hermanos, Herodes quería eliminar a Cristo Jesús y se hizo un decreto de matar a todo niño varón. Porque su propósito era eliminar el anuncio que había nacido, nuestro Señor Jesucristo, y lo que él venía a hacer. Él sí entendía. ¿Por qué usted cree que lo quería matar? Porque él sí conocía. Él sí comprendía el anuncio por medio de las profecías. Y nosotros después encontramos en Juan, yo quiero que ahora vayamos a Juan, fíjese bien, porque en el capítulo 2, en el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, 12:37 de Juan, delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese lo del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues estos no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Con todo esto, en el versículo 42, fíjese, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Fíjese. ¿Creyeron o no creyeron los gobernantes? Sí creyeron, entendieron el anuncio. Entendieron las señales que Jesús hacía. Y Juan está diciendo, Jesús hizo muchas señales. En palabras de Jesús, fíjese bien, el apóstol dice, él ha hecho muchas señales, pero no creen en él. No creen. ¿Qué Jesús, qué señal Jesús nos hace en nuestras vidas? Todos los días amanece. Todos los días nos da alimentación, todos los días. Y el corazón del ser humano sigue rechazando a Cristo. Empieza a buscar miles de excusas. ¿Verdad? Pero dentro de su corazón sí está creyendo que eso es cierto. Sí es verdad, así estaban los gobernantes romanos. Pero dice que a causa de los fariseos, fíjese bien, no lo aceptaban, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Preferían quedar bien con los hombres y mal con Dios. Y así pasa hoy día. A veces uno como ser humano prefiere rechazar a Cristo para quedar bien con los hombres, para quedar bien con el montón, para buscar la gloria de los hombres y no la de Dios. Porque tememos que nos aparten, que nos alejen, que no nos quieran hablar, que nos traten con indiferencia. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, rechaza el anuncio, fíjese bien, no es porque no lo entiende, no es porque no lo conoce, simplemente es porque tiene un problema en el corazón. Tiene una enfermedad muy grave en el corazón. Y en el mundo entero, ¿verdad? La gente no percibe la palabra de Dios. Por eso que está diciendo Isaías allí.
en el versículo 40. Está cegado espiritualmente. Hay una ceguera espiritualmente que está abarcando toda la humanidad desde hace mucho tiempo. No creen que el anuncio debe ser creído. Entonces, aquí nosotros a veces encontramos muchas cosas que nosotros podíamos decir. Jesús vino a los suyos y su propia gente no lo recibieron, porque les cambiaba su condición de vida, porque les corregía su vida. Y a veces uno dice, pero ¿por qué Cristo se mete en mi vida si ese es mi estilo de vida? No, Él quiere conducta nuestra, no se puede ir al cielo. Eso es lo que yo necesito comprender. Y mensajes, hermanos, van a ir, y mensajes van a venir, y la gente te va a decir que cree en la palabra de Dios, pero el anuncio no es obedecido. Y mientras el anuncio no sea obedecido por los seres humanos, el brazo de Jehová no se manifiesta. Cuando la gente empiece a obedecer, entonces el anuncio obedecido es cuando el brazo de Jehová se manifiesta en tu persona. Cuando haya arrepentimiento, cuando haya bautismo, cuando haya perdón de pecados. Cuando nosotros comencemos no solo al deseo de una cuarentena para volver a abrazar a nuestros hermanos. Muchos tenemos ganas de ver a nuestros hermanos, que tenemos mes y medio que no lo vemos. Pero no debe ser solo ese deseo. Cuando esto se levante, el brazo de Jehová debe manifestarse en nosotros. Y Dios lo va a estar observando. Tienen ganas de que se levante la cuarentena. ¿Para qué? ¿Para abrazarnos? No, hermano, no tan solamente para abrazarse. Para salir a predicar el evangelio. Para salir a anunciar que Jesús quiere salvar tu alma. Y usted y yo regresamos en la tarde y vamos a decir, y nadie creyó el anuncio, pero no importa. Aunque nadie crea el anuncio, nosotros tenemos que seguir proclamando este anuncio tan maravilloso. Aunque el hombre lo rechace, el hombre no quiera saber de eso. Y usted se va a extrañar con expresiones, hermanos, que le digan la gente, no es que yo no rechazo, Dios siempre está conmigo. La gente va a usar muchas frases. La gente te va a decir, mira, yo estoy más saludable que tú. Mira, tú estás en la iglesia, eres cristiano, ahora todos los días estás más enfermo. Pero es que todas esas cosas están advertidas en las Sagradas Escrituras. El hecho de que usted y yo y el ser humano no se enferme no es indicativo de salvación. Los siervos del Señor se enfermaron mucho. Ahí estaba Lázaro que creyó en el anuncio y comía de las migajas del rico. Y cualquiera ve un Lázaro todo mendigo, andrajoso, y este se va a salvar. Pues sí se salvó, sí se va a salvar. ¿Y al rico de qué le sirvió tener tanta riqueza? Así que hay gente que se cree gente mejor que otro. Y piensa que el pobre es el ser más despreciable. Pues muchos pobres se van a salvar porque así lo dijo Pablo en Corintios. Son los pobres los que más fácil obedecen el evangelio. No los orgullosos. Los orgullosos no tienen parte en el reino de los cielos, porque el orgullo le corcome el corazón. El orgullo los va a llevar al castigo eterno porque no quieren aceptar el mensaje de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir anunciándolo. Y el lamento de Jesús está aquí. No de todos, es el tener una fe verdadera en el Creador. En el dueño absoluto de toda la creación, en el que hizo este universo. Y los anuncios de que Dios existe, nosotros lo vemos por todos lados. Nosotros no estamos falta de anuncio. El apóstol Pablo dijo que por medio de la creación, nosotros podemos dar cuenta en Romanos, capítulo 1, el versículo 18 y 19. Por las cosas hechas desde la creación, nosotros estamos viendo que desde un árbol de mango, desde una palma de coco, ahí nosotros estamos viendo el anuncio de que existe un Dios.
Pero a nosotros nada más nos interesa comiendo el mango y tomando el agua de la pipa. Pero no analizamos quién hizo que ese fruto llegara hasta nosotros y nos está enviando un mensaje. La misma naturaleza nos envía un mensaje. Todos nosotros hemos escuchado el anuncio del bono, ¿cierto? Y muchos de nosotros hemos ido a buscar el bono. Y la gente apuraba que el gobierno anunciara. Apenas anunciaron el bono, los supermercados abarrotaron. Cristo viene, Cristo viene. Señores, hay que repetirse, Cristo viene. No, a la gente le interesa el bono. No le interesa el anuncio de Cristo. Pero cuando la pandemia azota, hay más muertes, uno quiere que salgan anuncios donde Cristo diga que hay sanidad para eso. Nosotros estamos apurados a escuchar el anuncio. De que ya hay remedio para el virus. Usted ve que lo van a decir en una fecha, cuando eso ocurra, y los centros hospitalarios, los lugares donde hagan eso, no se va a caber. No se va a caber. Y Cristo sigue diciendo, yo vengo pronto, yo vengo pronto. ¿De qué le sirve inyectarse si va a perder su alma en la eternidad, en el castigo? Y el antídoto está aquí. Esto es más peligroso, pero este anuncio, esta advertencia, igual como lo hacía, no es la gente lo rechaza. La gente no quiere inyectarse del evangelio para salvarse por la eternidad. Está más preocupado es por una inyección. Están más preocupados es cuál es el remedio para este virus. ¿Para qué? ¿Para qué estamos apurados? Para salir a la calle a llevar la vida esa que deseamos, vidas normales, otra vez al desenfreno y a la vida, en desobediencia a la palabra de Dios. Para eso está apurado la gente. No entre en ese grupo de personas que piensan así. Si usted está en Cristo, si usted obedece el evangelio, si usted obedece el anuncio, no interesa lo que pasa en nuestra vida humana. Sí, nos vamos a entristecer, sí, nos vamos a preocupar, pero asegura tu alma para que vaya a la eternidad. ¿De qué a uno le ayuda mucho preocuparse? ¿Cuál es el remedio? De no enfermarse del virus. Si al final y al cabo, cuando Cristo viene, también me voy a perder, también no voy a poder entrar. Entonces, de nada me sirvió preocuparme por la cura de una enfermedad, porque el anuncio fue rechazado. Y nosotros encontramos ese día a día. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre pocas personas. Solo los que han obedecido el evangelio. Y este mensaje tiene el propósito de que el brazo de Jehová se manifieste sobre tu persona. No entres en el grupo de gente negativa, de gente que no piensa con cordura, de gente que piensa irresponsablemente con respecto a Dios. El anuncio ese de Dios es el menos importante para la gente, es el que menos quieren saber. Y ese es el que te va a salvar por toda la eternidad. Qué contradicción de la vida. Nosotros nos encontramos en cada persona. Las contradicciones de la vida existen. Yo quiero que Dios me dé salud todos los días, yo quiero que Dios me dé alimento, pero yo no quiero saber de Dios. O yo nada más quiero saber de Dios a medias. No entre en ese grupo de personas que piensan así. No entre en el grupo de personas que porque piensan que les va bien en esta vida, se van a salvar. No, eso es obedecer el anuncio. Eso es aceptar el anuncio. No juegue con Dios. Fíjese bien, porque aquí hay consecuencias. Tal vez a muchas personas hubieran estado en el grupo de los que celebraban y se burlaban de Noé. Pero aquí se cumplió un dicho muy famoso en Noé, que dice que el que ríe de último, ríe mejor. Ellos estaban riendo y se estaban burlando de Noé y hacían las cosas en su cara y se casaban y se divorciaban y se daban en casamiento, burlándose del anuncio, burlándose del pregonero de justicia, del pregonero de Dios. Y después, ¿quién rió de último? ¿Quién se salvó? ¿Quién creyó el anuncio? Solo Noé y su familia. Sigan burlándose del anuncio.
¿Quiere uno seguir burlándose del anuncio? ¿Quiere uno seguir rechazando el anuncio de nuestro Señor Jesucristo? Ponga un alto en su vida. Si usted no pone un alto en su vida, si nosotros no ponemos un alto en nuestras vidas, vamos a tener las mismas consecuencias que la gente del diluvio. Porque se juega mucho con el anuncio de Cristo Jesús. Se juega mucho con el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se juega mucho con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre. La gente juega con el anuncio. Y muchos van a decir, no, yo no juego con eso, yo no me burlo, yo creo en eso, sí, pero mientras el brazo de Jehová no se manifiesta en tu persona, en obediencia, así es. Sigues rechazando el anuncio en tu corazón. Y eso no es hasta ahí, hermanos. Ya llevamos 2 personas lamentándose de que la gente no creía en el anuncio. A pesar de todo lo que Dios hace en tu vida. Todos los días te da la vida para que vayas a trabajar. Te da un salario. Pero esas son señales, hermano, que usted necesita abrir los ojos y ver. Nosotros encontramos a otro señor aquí en Romanos capítulo 10. Fíjese lo que dice el apóstol aquí. 10:16 de Romanos. Fíjese bien. El lamento del anuncio en tiempos de Pablo. Ya lo vimos en tiempos de Isaías, lo vimos en tiempos de Jesús, que anda lamentándose Jesús. Ahora en tiempos de Pablo, ya la iglesia establecida, ya el mensaje se había anunciado por los apóstoles, había muchas iglesias establecidas ya en este tiempo, ya estaba Pablo ya finalizando su 4º viaje misionero, ya aquí en esta parte de la Biblia, 10:16 dice, mas todos no obedecieron a el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El mismo anuncio, Pablo citando las mismas palabras de Isaías que citó Jesús. ¿Quién ha creído? Nuestro anuncio no ha sido obedecido, dice el apóstol, mas no todos obedecieron a el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron a el evangelio. ¿Y qué no había predicado Pablo? ¿A cuántas congregaciones no había establecido? ¿A cuántos lugares no había salido a evangelizar? Cuando usted lee la biografía de Pablo, se metía en la sinagoga y lo echaban de la sinagoga. Lo querían apedrear. Se formaban alborotos en Tesalónica y los sacaban de allí. Como la gente rechazaba el anuncio, y por eso usted lo ve aquí lamentándose de esto. Un lamento aquí del apóstol como el de Jesús y el de Isaías, que ellos les estaba doliendo que la gente rechace el anuncio. Hermanos, el evangelio, hoy muchos no han podido, ni pueden, ni quieren, ni oír, ni aceptar las palabras puras del evangelio. No han existido más palabras indeseadas y odiadas que el mensaje de Dios. A veces esto cae como un insulto en el oído de las personas. No se encuentre usted en este grupo de personas. No quieren oír el mensaje de Dios, no quieren saber de Dios. Entonces, Jeremías decía, aunque hablare y amonestare para que oigan, he aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. No la aman. No aman el anuncio. Hermanos, Esteban le hizo un resumen de lo que Dios hizo para los judíos en el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Jesús. Y cuando él terminó de hacer este resumen que terminaba en la muerte de Cristo Jesús, usted sabe que hicieron una persona. Usted y yo conocemos la historia de Esteban. Lo apedrearon. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Deseándoles mal, trayéndole algo que no le convenía a su vida. Todo lo contrario. Les hizo un resumen muy bien estructurado de la persona de Jesucristo.
desde Abraham, cuando hizo la promesa de que él, en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dice, ese a quien Dios le hizo la promesa, ese es el que yo estoy ahorita predicando, pero ustedes son incircuncisos y duros de corazón. Ustedes mataron a los santos hombres y a los profetas de Dios, porque ellos estaban anunciando de ese que habló Abraham hace allá 6,000 años atrás, y ustedes mataron al que venía a traer el anuncio de salvación. Así hacen con el anuncio de Dios. Y terminaron por matar a el anunciador. Pero no podían silenciar el anuncio del evangelio. Pero los apóstoles siguieron predicando. Venían persecuciones y los apóstoles seguían predicando el evangelio. Había que seguir anunciando la salvación. Hoy nos toca a nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo ha salido usted a predicar para que alguien crea lo que usted ha anunciado? ¿Se ha manifestado el brazo de Jehová sobre nosotros? ¿Queremos volver a la vida normal porque deseamos salir a las calles a predicar el evangelio? ¿O porque estamos cansados de estar encerrados? No, hermano. No vayamos con esa mentalidad. Gente, no vaya con esa mentalidad. Si quieres que esto pase, es porque tú quieres creer en el evangelio, porque tú quieres arrepentirte. Estás deseoso que la iglesia de Cristo abra sus puertas porque quieres ir a bautizarte. Porque ya estás clarito. Porque ahora sí va. Por eso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Igual le pasó a Juan el Bautista. Por anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue desterrado a la isla de Patmos. La gente siempre va a tratar de silenciar el anuncio de Dios. Y mira dónde fue a parar Juan. Pero el anuncio se siguió proclamando al mundo, a los seres humanos. Y llegó hasta nosotros. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los seres humanos que escuchan tantos mensajes de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo en las redes sociales? No solo lo oiga, no solo diga que te gusta, te invito a que el brazo de Jehová se manifieste en tu vida, cambiando, arrepintiéndote. Ven a Cristo Jesús para que lave tus pecados. Entonces tú puedes decir que Jehová se ha manifestado en tu persona. Porque en la parte material Dios se manifiesta todos los días dándonos de comer, dándonos salud, que tengas un trabajo, que tengas familia, pero eso no es lo que te va a salvar. No se engañen, no nos engañemos. Deje que el anuncio de nuestro Señor Jesucristo haga el efecto necesario en nuestras vidas, en tu vida, cambiando tu corazón. Ven a Cristo Jesús. Deja que el poder, la voluntad de Dios trabaje en tu vida, te haga una nueva persona, diferente, que quieres volver a la normalidad para seguir glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo, ese es tu deseo, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Unámonos a esta segunda parte del versículo de Isaías. Dejemos que el brazo de Jehová se manifieste en nuestras vidas. Pero uno tiene que permitírselo. Uno tiene que abrirle el corazón. Y uno tiene que venir dispuesto a obedecer el mensaje. Que Jesús fue despreciado. Él llevó nuestras enfermedades sobre el madero. Como oveja fue, como cordero mudo fue al matadero, delante de sus trasquiladores. Pero lo hizo para salvación. Ese era el anuncio de Isaías. Mire, hay alguien que va a morir, va a sufrir en la cruz, pero él va a hacer eso porque él quiere traerte esperanza de vida. Pero tú necesitas dejar que Cristo y su mensaje entre en tu corazón y lo obedezcas. Y el mensaje de salvación te va a decir que esa vida que lleva, necesitas arrepentirte de ella. Eso es pecado. Necesitas también comprender que el mensaje, ese anuncio dice que Él es el bautismo, el que puede lavarte, el que puede curarte esta letal
enfermedad que es el pecado. Y que no solo lleva a la muerte física, sino que lleva a la muerte eterna. Esa enfermedad del pecado es más letal que el COVID-19. Necesitamos preocuparnos más por eso, por encontrar la cura. Esa solo está en Cristo Jesús y su evangelio. Solo necesitas dejar que Dios actúe en tu vida, en tu corazón, por medio de su brazo, por medio de su evangelio. Permítenos a nosotros llegar a tu hogar y de explicarte el plan de salvación. Cura esa grave enfermedad que hay en el corazón, que hay en nuestro corazón, que hay en la mente. Es la desobediencia al evangelio de Cristo Jesús, nuestros pecados. No tengan miedo a la epidemia. Tenle más miedo a las consecuencias del pecado, las que no te dejan salir para obedecer a Cristo Jesús. Rompa esa barrera. Levántese. Levántese. Diga a Satanás, basta ya. Basta ya. Yo quiero vivir eternamente. Ese anuncio que durante muchos años yo no lo he creído y no lo he obedecido. Señor, ahora sí estoy dispuesto. Ese anuncio para mí es agradable. Me gusta porque salva mi alma por toda la eternidad. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Usted va a decir, yo lo voy a creer y lo voy a obedecer de ahora en adelante. Siempre serás bienvenido a la Iglesia de Cristo cuando habla. Abra sus puertas para obedecer este anuncio y el brazo de Jehová se manifieste en tu persona. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana, que tengas un excelente día. Gracias por estar escuchando el glorioso mensaje de salvación de Cristo Jesús.